Gracias y paz, amados hermanos. Es un verdadero gusto estar con ustedes aquí para un nuevo vídeo. Y en el día de hoy quiero que vean los segundos que les muestro a continuación, donde un supuesto apóstol dice que no puede aceptar un no de Dios. Porque le estoy pidiendo algo al Señor que lo quiero ver y Él no me puede decir que no, aunque sea Dios, porque Él me dijo a mí en su palabra que vaya a levantar a los muertos, que vaya a sanar los enfermos. Este hombre afirma que aunque Dios sea Dios, no le puede decir que no, porque en su palabra Dios ha dicho que los envía a sanar enfermos, a echar fuera demonios. Entonces, el hombre dice que cada vez, lo que da a entender es lo siguiente: cada vez que él ora por un enfermo, cada vez que él ora por alguien que a lo mejor está endemoniado, cada vez que él ora por un milagro, pues Dios tiene la obligación de respaldar su pedido, la obligación de respaldar su oración, porque Dios dice en su palabra que Dios los enviará a echar fuera demonios, los enviará a curar enfermos, a levantar paralíticos y por lo tanto, y esa es la frase tan estrepitosa, aunque sea Dios, no puede decirme que no. Eso me hizo recordar a aquella conocida cantante que en una ocasión oró por una persona enferma y dijo: no aceptamos un no por respuesta. Señor, no tomaremos un no por respuesta para su sanidad. Todos nosotros sabemos cómo terminó esa situación, cómo terminó ese suceso del que no tenemos que hablar más ahora. Pero tanto la arrogancia de aquella cantante como la arrogancia de este hombre nos lleva a hacer este vídeo para recordar que todo eso es fruto de un movimiento que está infiltrado dentro de la iglesia evangélica y que está corrompiendo la mente de muchas personas, como si ellos tuvieran el derecho absoluto, divino y soberano de conseguir de Dios todo lo que ellos quieran. Entonces nosotros necesitamos volver a recuperar ciertas cosas que jamás debían haber salido de nuestra mente en cuanto a Dios y en cuanto a la oración y en cuanto a nosotros. Así que me gustaría dejar unos puntos bastante claros y espero que los puedan asimilar en su corazón, a no ser que hayan sido tan infectados por ese movimiento del palabra de fe que, como ya hemos dicho infinitas veces, es solamente el pensamiento de la nueva era, el New Age infiltrado en la iglesia. Son huecas, vanas sutilezas, filosofías que se han metido por las rejillas del cristianismo, han infectado la mente de muchos que están viviendo una mezcla extraña de cristianismo y pensamientos de la nueva era, creyendo que fe es visualizar, es cerrar los ojos y ver lo que va a pasar, y que si lo piensas pasará, y si lo sueñas pasará, y si lo deseas pasará, y si lo declaras pasará. Eso no ha sido nunca cristianismo, sino les animo a ver más el pensamiento de la nueva era, la metafísica, y ver lo que ellos piensan y dirán: wow, se parece a lo nuestro. Y no es que se parezca a lo suyo, es que se infiltraron en el cristianismo y bombardearon la mente de muchas personas que ahora están completamente corrompidas en su comprensión de Dios y de la fe. Entonces, cosas que debemos tener en cuenta: nosotros no somos ni seremos Dios. Nosotros no somos mormones para creer que un día seremos dioses. Cuidado, que por ahí hay sectas que también van metiendo sus gotitas de veneno en la cabeza de los cristianos. Nosotros no somos mormones para tener esa idea extraña y antibíblica. Nosotros no somos Dios. Lo primero que debemos tener en cuenta es que hay una extremadamente grande diferencia entre el creador y la criatura. Y esa es una realidad que nunca va a cambiar. Incluso cuando Dios hizo a Adán, no lo hizo un Dios. Él es creador, nosotros somos creación. Él es soberano, nosotros no. Él es el todopoderoso, nosotros no. Él es omnisciente, nosotros no. Él cumple toda su voluntad, nosotros no. Él cumple todos sus decretos, nosotros no. Él obra soberanamente en el universo, nosotros no.
Y nosotros, por ser hijos de Dios, no somos dioses. Y nosotros, por ser siervos de Dios, no somos dioses. Y nosotros, por estar ahora en Cristo y ser su pueblo, no somos dioses. Nosotros seguimos sin ser el Todopoderoso, seguimos sin ser omniscientes, seguimos sin ser omnipresentes. No, nosotros somos aquellos a los que Dios redimió por gracia en Cristo Jesús, pero somos creación de Dios. Así que vamos a ir poniendo las cosas en su lugar. Eso no es despreciar al hombre. El hombre es imagen y semejanza de Dios, pero no es Dios. Y espero que nadie piense que imagen y semejanza es como que somos mini dioses, porque no significa tal cosa. Así que en primer lugar, nosotros no somos dioses. En segundo lugar, nuestra boca no tiene el poder que tiene la boca de Dios. Y cuando digo la boca de Dios, me refiero a la palabra de Dios. La Biblia afirma categóricamente que lo que Dios dice sucede. Por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas. Por el poder de su palabra sucedieron todas las cosas. Dios decreta y sucede. Dios habla y acontece. Nosotros no. Yo ahora puedo decir, aparezca un Ferrari a mi lado en nombre de Jesús, llueva oro en nombre de Jesús, aparezca un Lamborghini ahora en nombre de Jesús, aparezca una mansión en nombre de Jesús, acabe el hambre en el mundo en el nombre de Jesús, acaben las enfermedades del mundo en el nombre de Jesús. Y no se van a acabar las enfermedades del mundo, y no se va a acabar el hambre en el mundo, ni va a aparecer aquí un Ferrari, ni va a aparecer aquí un Lamborghini, ni va a empezar a llover oro. ¿Saben por qué? No es porque me faltó fe. Ah, porque lo dices sin fe. Bueno, pues tú que estás lleno de fe, venga, yo te desafío en esta hora. Tú que dices, yo sí tengo fe, yo sí estoy lleno de fe, pues en esta hora declara como algunos hacen, declara, profetiza, decreta que se acaba el hambre en el mundo. Hazlo, hazlo. Porque casualmente la mayoría de veces todo gira en torno a nosotros y a nuestro ego y nuestras cosas, pero tanta fe que tienen, tanto poder que tienen sus apóstoles, sus profetas, yo les digo, declaren que se acaba el hambre en el mundo, declaren que se acaban todas las enfermedades, declaren, ahora en su casa, declaren que aparece un Lamborghini a sus pies, que su casa en este momento se convierte en una mansión, declaren que ustedes ahora crecen 20 centímetros más de altura, declaren esas cosas y bueno, mándenme el vídeo, por favor, viendo cómo suceden al instante, acaba el hambre en el mundo. Ah, Juan Manuel, eso no funciona así. Claro que no funciona así, porque eso es absurdo. Es que eso es absurdo, lo saben ustedes y lo sé yo. Entonces, nosotros no tenemos en nuestra boca el poder que hay en la palabra de Dios. Dios sí puede hacerlo. Si Dios dijese, se acaban ahora mismo todas las enfermedades, lo puede hacer. Si Dios dijese, se acaba ahora todo el hambre del mundo, lo puede hacer. Si Dios dijese, ahora empieza a llover oro, lo puede hacer. Si Dios dijese, Juan Manuel ahora va a crecer 20 centímetros más, lo puede hacer. Si Dios dijese, ahora le aparece un Lamborghini delante a Juan Manuel, lo puede hacer. Le aparece ahora 40 gatos alrededor, lo puede hacer, porque todo lo que Dios dice, Él tiene poder para cumplirlo. Nuestra boca no es la boca de Dios. En tercer lugar, sacar textos de contexto para tirárselos en la cara a Dios me parece lo más absurdo. Escuché a un predicador español y esto lo veo muy peligroso porque es un predicador español muy seguido, es un predicador español querido por muchísimas personas, incluso yo les diría que en ocasiones ha tenido algún mensaje que yo he visto a lo mejor para ciertos contextos jóvenes y algo que ha estado bien, pero escuché una barbaridad que hasta hoy me cuestiono cómo fue capaz de decir tremenda cosa. Y dijo yo creo que estaba en una iglesia en Colombia, no me acuerdo ahora bien el sitio, ni el lugar, ni exactamente las palabras, pero fue que podemos poner a Dios contra la pared. Que cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, podemos ir con la palabra de Dios a Dios y ponerlo casi contra la pared y decir, tu palabra dice, tu palabra dice, y yo digo, wow. Ya me parece a mí rastrero echar en cara las cosas a las personas. Ya me parece a mí rastrero echar en cara las cosas a los demás. Porque nosotros, por ejemplo, sabemos que las personas pueden decir algo y bueno, pueden precipitarse al hablar, pueden hablar sin pensar o también pueden suceder mil cosas que hacen que luego no puedan cumplir su palabra. Por eso la Biblia nos dice que mejor es no prometer que prometer y no cumplir, porque como nosotros no sabemos el día de mañana, mejor no hacer promesas porque no sabemos si las vamos a poder cumplir.
Pero decirle a Dios, que es fiel a su palabra, que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, tu palabra dice, tu palabra dice, tu palabra dice, para echar en cara a Dios su palabra, pero tú ¿quién te has creído que eres? ¿Pero quién te crees tú que eres? Miren, me parece absurdo ese evangelicalismo moderno en el que una persona es capaz de enseñar a los demás, si la Biblia lo dice, tenemos a Dios contra la pared, tenemos a Dios contra las cuerdas. En primer lugar, creer que ese versículo que cita ese hombre o cualquier otro texto significa que Dios va a satisfacer tus deseos. Número uno, es no saber interpretar la Biblia. Número dos, es no entender principios de interpretación correcto del texto bíblico. Número tres, es sacar el texto de su contexto. Nosotros hemos visto a los apóstoles y siervos de Dios experimentar la liberación de un endemoniado, claro que sí, los hemos visto orar por enfermos que se han levantado, pues claro, no tengo oro ni plata, lo que tengo te lo doy, en el nombre de Jesús levanta y anda. Hemos visto casos así, hemos visto sucesos así, pero eso no significa que Dios dice, cada vez que pidáis una cura, un milagro, lo que sea, yo lo haré porque como lo he dicho, me precipité al hablar y ahora tengo la palabra en contra mía y por cumplir mi palabra no puedo deciros que no a nada. Por esa regla de tres no se moriría ningún enfermo, porque bastaría que un creyente fuese a orar por un enfermo y como Dios no nos puede decir que no por su palabra, no moriría nadie de una enfermedad. Y nosotros sabemos que eso es mentira, porque sabemos que hasta buenos cristianos, buenos creyentes han muerto por algunas enfermedades. Por lo tanto, creo que ese texto no significa que cada vez que pidamos una cura o un milagro, lo que sea, Dios lo va a hacer. Así que tenemos que tener varias cosas claras. Nosotros oramos y pedimos y Dios puede traer cura, sí. Dios puede traer un milagro, sí. Dios puede hacer esto, sí. Dios puede liberar a aquel, sí. Dios puede hacerlo todo porque Dios tiene el poder. En su boca está el poder. Él es el Todopoderoso y nosotros pedimos y rogamos por el poder de Dios, por el obrar de Dios. Pero nosotros no somos dioses. Nosotros no hacemos lo que queremos con nuestras palabras. Nuestras palabras no son creativas y puedes probarlo en tu casa. Intenta crear cosas, hacer aparecer cosas y te darás cuenta de que en ti no está el poder, de que eso solo Dios lo puede hacer. Y por último, no seas tan arrogante de olvidarte que eres creación y no eres creador e ir a Dios a decir cosas como esas. Dios no me puede decir que no. No aceptamos un no por respuesta. Si tu palabra lo dice, te tengo contra la pared. Pero ¿qué os habéis creído? ¿Qué os habéis creído? Hubo una vez donde Abraham estaba intercediendo por Sodoma y Gomorra, diciéndole a Dios, Señor, ¿cómo vas a consumir las ciudades? Y si hubieran 50 justos, 45, 40, 35, 30, 25, 20 y fue bajando. Y cada vez Abraham iba diciendo como, me estoy pasando de listo, no debo hablar estas cosas, me precipito al hablar porque Abraham sabe que Él es el Señor, Él no, y hay que tener mucho cuidado con lo que se le va pidiendo y exigiendo a Dios. Recuerda también la historia de Job. Hay un momento que Job llega como al ápice, a la cumbre de su sufrimiento y Job dice, ojalá pudiese hablar con Dios, como para decir que Dios me aclare ciertas cosas, que Dios me dé unas explicaciones. Y Dios va a Job. ¿Y sabes qué le dice Dios? Le dice, Job, abróchate el cinturón, apriétate el cinturón. Es como decir, Job, aguanta que vienen curvas, se va a poner tenso. Y cuando Dios empieza a hacerle preguntas a Job, Dios ni siquiera lo riña así tan directamente. Dios le empieza a hacer preguntas para demostrar claramente, Job, tú eres creación, yo soy creador. ¿Sabes lo que Job dice al final? Mejor me hubiera puesto la mano en mi boca. Me arrepiento. ¿Por qué? Porque cuando uno es consciente de quién es Dios, sabe cómo tiene que actuar delante de Dios. Decir, no acepto un no, decir, te tengo contra la pared, decir, Dios no me puede decir que no, solo muestra la irreverencia del evangelicalismo moderno de muchos lugares, denominaciones, congregaciones, iglesias locales, pero eso no puede entrar en nuestros corazones. Eso no puede entrar. Tenemos que saber cuál es nuestro lugar, tenemos que entender qué es la oración y debemos entender quién es Dios en esta historia. Y Dios solo hay uno y no somos nosotros.